Decía Sócrates algo así como que el conocimiento comienza con el asombro, y hoy nos vamos a asombrar dándole el feliz cumpleaños a una revista muy de Ciudad Real, pero muy de explorar mundos desconocidos. Seguro que muchos de ustedes les va a sonar el nombre, es Realidad Daimónica, y la habrán visto en programas tan conocidos como Cuarto Milenio. Y es que nuestro invitado de hoy, Antonio José Moreno López, bueno, pues eres de Ciudad Real, de Almagro, y te vemos en la tele en Cuarto Milenio. Así es. Aunque viene por la revista. Pues lo primero, agradeceros la invitación una vez más aquí a nuestra televisión de Ciudad Real. Y como bien dices, estamos un poco de cumpleaños, un cumpleaños un poco sorpresivo para mí, porque nunca pensé que algo que empecé a hacer en casa, pues bueno, como extensión, ¿no?, de las investigaciones de Cuarto Milenio, de mis inquietudes sobre el misterio y los enigmas de nuestra tierra, pues bueno, empecé a teclear, empecé a rebuscar, ¿no?, en esos tutoriales que nos orientan, y salió pues una revista digital, y un mes llevó a otro, y bueno, pues incentivándome un poco, y también la gente, ¿no?, que empezó a leerla y a gustarle, pues hemos llegado a 14 números, y ojalá y sean muchos más. Te preguntaba antes de empezar, Realidad Daimónica, porque suena a demoníaca, demonio, pero tú también haces divulgación científica, que no es exactamente eso, ¿no? No es eso. Yo también, evidentemente, por mi profesión y devoción como historiador, quería darle a la revista y a todos los contenidos que hacemos en las investigaciones de Cuarto Milenio, pues un marchamo, un sello de seriedad, de formación e información histórica contrastada, pues con archivos, con documentos, con hemeroteca, y de ahí surgió, yo lo tuve claro leyendo un libro de Patrick Harpur, se llama Realidad Daimónica, me impactó, no sé, a veces las palabras nos llegan con esa sonoridad, me leí su libro y me quedé impactado al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues porque descubrí que detrás de ese concepto estaba toda una cultura que viene ya de la época más arcaica de los griegos, en torno a los daimones como intercesores de los hombres para los dioses, y de los dioses cuando querían ponerse, digamos, en contacto, en relación con los hombres. Y esos daimones luego en la tradición cristiana se transformaron, es lo que hoy en día podemos entender como esos santos a los que tenemos tanta devoción, o esa referencia, ¿no?, de alguna ermita donde voy a pedirle para que interceda por mí de cara. Pues los daimones fueron eso. Lo que tiene el daimonismo o la realidad daimónica es que para los griegos vivíamos en un elemento paralelo, ahora que se habla tanto de las realidades paralelas, y ellos no distinguían, los dioses vivían con ellos, les hacían trastadas, les ayudaban, y bueno, toda la mitología clásica habla de eso. Y el daimonismo es esa reminiscencia que nos queda todavía, aunque creamos que no, pues desde esas creencias populares que muchas veces hemos transformado. Te pongo un ejemplo, Sofía, imagínate de noche ir por un camino, pues tú ves una oscuridad y aunque sea una persona, pues te quedas muy asustado. ¿Por qué? Porque los daimones, sobre todo, no tiene por qué, pero sobre todo era la noche cuando ellos aparecían y planteaban pues ese descoloque. Y tener que reflexionar. También dicen algunas referencias bibliográficas que es como darte un empujón cuando necesitas tomar una decisión importante en tu vida. Por lo tanto, yo creo que hace un año pues esta revista, algún daimon, me dio un empujón y me lanzó a otro paso más. Bueno, pues nosotros queremos ver ese proceso, porque estamos viendo un poco porque desde casa dirán, ay, no la conocía, ¿de qué se habla en esa revista? Primero decir que pueden acceder a ella, y bueno, aquí la tenemos también en papel. Yo quiero destacar que haces tú todo, desde la portada, los contenidos, todo, Antonio. Absolutamente. Es Juan Palomo. Sí, yo me lo guiso, yo me lo como, pero sobre todo por la inquietud y porque yo ya traía un bagaje de edición de una revista anterior, y eso me dio un poco tablas, pero no obstante, enfrentarte a una revista que, hay que decirlo, es digital. Esta revista no es física. La que tengo aquí pues es un poco la añoranza de vieja guardia, ¿no?, de los que siempre nos hemos criado con el papel, y quería verla en papel, y la verdad cambia. Pero hoy por hoy es muy difícil editar. Bueno, pero está más universal su acceso. Absolutamente. De hecho, fíjate que ha llegado la revista no solo a España, sino, bueno, pues uno empieza a teclear y se da cuenta pues que en México, en Estados Unidos, en países de Europa se está viendo la revista, y es una referencia digital. Yo la he centralizado sobre todo en mi blog,
que he cambiado. Antes era Diario de una opción Hispania, como era tu la libro. etapa anterior del libro y del propio blog, y ahora es Realidad Daimónica, blog.blogspot.com. Ahí están centralizadas todas las revistas que voy introduciendo, todas las investigaciones, todos los reportajes de Cuarto Milenio, y al mismo tiempo pues en mis redes sociales. En cuanto tengo elaborada la revista, pues pongo el enlace, y una revista que creo que es curiosa, ¿no? Porque aunque es digital podemos escuchar esas páginas como pasan. Sí. Me están llegando también comentarios de personas que se la están imprimiendo. ¿Le gusta leerlo en papel? Sí, sí, y no hace mucho una persona me decía que tiene todos los números y que le encantan y que los va a encuadernar. Pues te puedes imaginar para mí qué alegría, cuando no deja de ser, pues es una travesura de niño pequeño grande que se pone por las noches a teclear y a dejarlo, ¿no? En negro sobre blanco. Pero esta revista la ha tenido Iker Jiménez en sus manos en plató. Sí, sí, de hecho hice unos cuantos números pues para los más amigos, y cuando yo se la di se quedó muy sorprendido, porque un poco lo que tú me has preguntado, pero esto lo has hecho tú. Y bueno, está muy pendiente, y de hecho todos los números los está recibiendo, los lee, y bueno, pues luego intercambiamos comentarios, también gracias a Javier Pérez Campos, que también tiene todos los números, y bueno, pues está encantado con ella, me da consejos y me orienta también. Hacéis buen tándem. Sí, sí, absolutamente. Bueno, decir que también algunos temas que hemos podido ver en televisión en Cuarto Milenio nacen de esta revista, o sea, para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Sí, es un poco transversal y se retroalimenta una cosa de la otra. En muchas ocasiones los reportajes de televisión, vosotros lo sabéis bien, pues bueno, tienes un minutaje, tienes un tiempo, y muchas cosas se quedan en el tintero. Y sobre todo los reportajes que son de la tierra, porque esta revista, una sección de investigación, casi siempre la quiero enfocar a casos y situaciones que se han dado en nuestra tierra manchega, que está un poco denostada en ese sentido. Siempre hemos sido tierra de paso, y un poquito hemos mirado hacia otro lado, nos hemos puesto de perfil en el tema del misterio, cuando el misterio no deja de ser historia. Historia, antropología, cultura, tradiciones orales que se van perdiendo. Y la revista también busca el que, como me ha pasado en alguna ocasión, esto ya lo escuchaba yo de mis abuelos, pues si eso no se recoge se pierde, y si se pierde es una tesela, ¿no? de nuestra historia que vamos a perder en ese mosaico, que es nuestra historia en general. Por supuesto que la historia en la universidad, en los libros, los grandes eruditos, pero yo creo que esas creencias populares, ¿no? Esos niños que nacen y enseguida un amuleto, una higa, el mal de ojo, eso sigue con nosotros. ¿De dónde viene? Y te das cuenta que es profundísima la historia. Por lo tanto, los reportajes de Cuarto Milenio, pues bueno, aquí han tenido una extensión, a veces ha sido al contrario. A veces ha surgido aquí una idea, la hemos hablado, Javier y yo, y luego pues ha dado pie, como no hace demasiado tiempo, con los veladores, esa santa compañía manchega, en tierras de Villarrubia de los Ojos, en tierras de la Virgen de la Sierra, y nos hemos dado cuenta que no solo era una tradición popular, sino que había una base histórica, que había restos arqueológicos que contrastan de que allí, ahora todo el mundo conoce al vino Setar, pero Setar era un yacimiento arqueológico donde, bueno, pues esos grandes restos que se han ido dejando un poco de lado, están ahora un poco denostados, pero la gente del lugar nos dice que allí pasaban muchas cosas. Y para eso está Realidad Daimónica, para eso estamos los investigadores y reporteros de Cuarto Milenio, y sobre todo la alegría de gente que te cuenta cosas, y eso es muy importante. Recopilar, que no se pierda esa tradición oral, ¿no? Luego también has dicho Villarrubia de los Ojos, pero el caso, los sucesos, por así decirlo, de Minas de Horcajo, también los vimos, han estado en la revista y los hemos visto en televisión. Eso es, los niños desaparecidos de Minas de Horcajo, 3 niños que nada más empezar el siglo XX desaparecen, aparecen 3 días después, desgraciadamente fallecidos, y solo aparecen sus esqueletos, unas gorritas llenas de madroños y sus botitas. Nunca se supo quién o qué pasó a esos niños. Hubo leyendas de todo tipo, que los lobos habían dado buena cuenta de ellos. También se habla de un médico, estamos en época de tuberculosis, y este médico tenía a su hijo enfermo, y parece ser que no era la primera vez que en estas tierras manchegas el famoso mito del hombre del saco, que no era tal, sino que eran verdaderos hombres que capturaban a niños
porque se creía que las grasas y la sangre de los niños podía curar ciertas enfermedades. Por lo tanto, pues estos sacamantecas, estos hombres del saco con los que nos han asustado nuestras abuelas, ¿Eran verdad? eran verdaderos. Y se atribuye a hombres del saco contratados por este médico para que capturaran a esos 3 niños. No sabemos muy bien si fue realmente este hombre, pero este hombre desapareció pocos días después de la aparición de los cadáveres de los niños, y todo esto quedó recogido en periódicos de la época. Incluso el ABC le dedicó un especial a esta situación, previa incluso a un Minas de Horcajo, que era un pueblo inmenso de 5.000 habitantes a principios del siglo XX, y que luego fue abandonándose la minería de esa zona, y hoy en día, pues bueno, yo animo a la gente a que lo conozca, porque es apasionante pasar por un túnel impresionante, y de noche no te cuento. Sofía, de hecho, cuando hicimos el reportaje, hasta niebla tuvimos, o sea, tuvimos ya, todos los ingredientes. El escenario completo, pero es un sitio muy especial. Ahora, actualmente hay un monolito, y bueno, sobre todo grupos de senderismo, porque tiene muy difícil acceso. De hecho, nosotros se nos hizo de noche en la cumbre de este monte, prácticamente en las estribaciones de Sierra Morena, y fue una aventura maravillosa, y sobre todo la gente, la poquita gente del lugar nos lo contaba: oye, gracias a esto no se va a olvidar a esos niños. Yo creo que gente que ha pasado cerca del túnel y no ha tenido narices de entrar, o sea que... Muy recomendable, la verdad es una experiencia interesante. Sí, que no hace falta salir fuera de nuestras fronteras para disfrutar de ese misterio que, bueno, que lo tenemos aquí, pues, y aquí ilustrado, ¿no? Claro que sí, y con la revista ha sido un poco la excusa también para reivindicar los misterios, las historias, la tradición que decíamos antes de nuestra tierra. Sobre todo yo me muevo en el ámbito de La Mancha, de Ciudad Real. La Mancha es mucho más amplia, Toledo, Albacete, Cuenca, pero sobre todo La Mancha, el corazón de La Mancha. Y yo creo que estamos haciendo una labor, y me pongo el último, pues mira, Raquel Méndez, con sus rutas, sus recorridos, sus explicaciones. También, por supuesto, Javier Pérez Campos, un nombre, vamos, impresionante a nivel del misterio, y ha puesto por fin a Ciudad Real en ese mapa del misterio. Martín Romo, Pedro, pues también con sus novelas y la manera que tiene de recoger esas tradiciones de los pueblos. Y bueno, yo me pongo al final, pero creo que estamos haciendo un tándem que a no todo el mundo le gusta, hay que entender las críticas también, sí, pero que afortunadamente nos están diciendo en pueblos donde hemos hecho reportajes que el número de turistas está aumentando, que la gente llama pidiendo hospedarse en la habitación que salió en el reportaje de Cuarto Milenio, como es en el Parador Nacional de Almagro. ¡Qué atrevidos! El turismo de misterio está aumentando, y además con interés, es decir, pues suelen ser grupos de amigos, parejas, que se mueven un poco con el mapa, con la brújula del misterio, y ha salido tal parador o ha salido tal yacimiento arqueológico. El castillo de Calatrava la Nueva, por ejemplo, me decían no hace demasiado que se notó muchísimo el reportaje en televisión. Sí, es una especie de turismo, ¿no? De incentivar el turismo y el valor de lo nuestro. Así es, de hecho, incluso los congresos del misterio se están desarrollando a nivel de toda la península ibérica. Ojalá y pronto en nuestra tierra de Ciudad Real tengamos algo parecido. Te puedo decir, uno muy recientemente, no pude ir desgraciadamente, en la Carolina, aquí en Jaén, en Galicia, en Cantabria, Asturias, Castilla-León, Valencia, por ejemplo, un amigo, Raúl Ferrero, pues están expandiendo y tienen lleno, tienen completo, gente interesada, gente versada. Y yo creo que tenemos que apartar un poco, por eso esta revista también está muy centrada en los años 60 y 70, los 80 también, pero es que en los 90 tuvimos un problema, hubo pues demasiado programa que trató con mucha frivolidad, con mucho espectáculo, lo que es el misterio, mucho adivino con túnicas largas y miradas cortas, y yo creo que por ahí se denostó, y hoy en día parece mentira que en el mundo anglosajón esto está dentro de cátedra de universidades. Cualquier folleto turístico, el castillo, cualquier castillo escocés te dice que tiene su fantasma, y lo ponen, y la gente puede creerlo, ¿no? Pero va, siente curiosidad. Yo creo que eso deberíamos reivindicarlo aquí, porque a poco que rascas un poquito nuestra historia, ves que detrás de ese envoltorio está realmente lo interesante. Yo creo que es lo que más gusta. Lo hablaba hace poco con Raquel en una ruta que hicimos, la ruta de las brujas que ella hace,
y la cara de la gente, cómo atiende, cómo escucha, y luego cómo en las distancias cortas se te acerca y te cuenta cosas. Yo creo que tan solo por eso merece la pena. Y seguro que lo que aprenden en esas rutas con este añadido de misterio no se les va a olvidar nunca, ¿eh? Siempre se le queda a uno más un momento de miedo que una hora de Sí. pues, intentar llevar ideas pero de una manera más normal. Decíamos que haces patria, tienes una sección de los quedados, ¿cómo es? Lo tengo aquí anotado. Sobre todo los reportajes de investigación. ¿Sí? Los quedados... En el camino de la Mancha. Sí, porque los manchegos. quedados, es que fue un concepto muy curioso. Fíjate que cuando estuvimos viendo las diferentes referencias de la Santa Compaña, pues bueno, la Santa Compaña, los veladores, pero me llegó mucho un texto de la Edad Moderna, en un texto teatral, creo que fue Quevedo, que hacía una referencia a los quedados, los que no se habían ido, los que se habían quedado, aunque habían marchado, pero habían perdido un poco su lugar. Esto la tradición religiosa hasta hace poco se le llamaba el purgatorio, ¿no? Ajá. Ese paso intermedio, que en el purgatorio, en definitiva, pues es esa laguna Estigia, ¿no? De Caronte, que siempre nos lleva de la costa, de la zona de los vivos, a la zona de los muertos. Eso sí, hay que llevar los óbolos, las monedas, porque si no Caronte te puede causar una mala pasada. Y por ahí viene un poco eso, ¿no? Esos quedados. Y a partir de ahí, pues muchos de los reportajes, de los personajes que aparecen, pues están referenciados a esta tierra. Pero no solo esta tierra. Hay una sección, por ejemplo, que me da mucho gusto buscar la información y ahondar, y es los personajes del misterio. Personas que muchos de ellos, pues a lo mejor los mayores que nos estén viendo, Germán de Argumosa, JJ Benítez, Sebastián Darbó, Antonio Rivera. Y cuando profundizas e investigas sobre sus vidas, te das cuenta de que son doctos, son personas con un bagaje cultural reconocido a nivel internacional, que un buen día el misterio les llamó la atención y aplicaron sus conocimientos científicos a este misterio. Y bueno, pues he leído mucho sobre ellos y libros, publicaciones suyas, y no tienen nada que desmerecer en cuanto a bibliografía, en cuanto a profundidad investigadora. Y bueno, pues como las escuelas, ¿no? En historia o en cualquier otra modalidad. Hay gente a favor, hay gente menos a favor, tú te lo puedes creer o no, pero la profesionalidad, y me gusta recogerla en esta revista también. Decía también una hemeroteca del misterio. ¿Tienes, haciendo un poco oda a estos divulgadores? Sí, ¿no? hemeroteca del misterio porque nosotros somos, decía antes, de la vieja guardia en cuanto a palpar, ¿no? El papel, tocarlo. Y los periódicos tienen algo especial, los físicos, aunque se están perdiendo desgraciadamente, no hay nada más que ver pues, el plantel de los kioscos hoy en día, pero un niño que cogía su bolígrafo y que empezaba a hacer mapas en los periódicos, como era yo de pequeño, esos periódicos que ahora tienen un color sepia, que los tenemos afortunadamente digitalizados. Desde casa pues yo me he podido meter en la Biblioteca Nacional a investigar, es un lujo, ¿no? Si no antes te tenías que desplazar a Madrid obligatoriamente. Y esos periódicos guardan titulares, tienen redacción maravillosa por parte de unos periodistas que desgraciadamente hoy en día nosotros, Sofía, sufrimos de esa inmediatez, ¿no? El clic. Las redes sociales nos piden que la noticia, casi sin contrastar, de una manera, pues, una redacción afortunadamente muy clara, muy condensada, las fechas, los lugares, quién, cómo, cuándo, ¿no? Las famosas W del periodismo. Pero el periodismo de vieja guardia es que empezaba con un titular que descolocaba. El testigo era lo primero que metía en su crónica del testigo, luego al científico, de una manera muy literaria también, claro, era otra época, se leía mucho más, creo yo, que hoy en día, y esa hemeroteca del pasado yo me gusta recogerla, lo primero porque al buscarla yo me encuentro con verdaderas joyas, y luego compartirla. No sé si a mucha gente le gusta, si no, pero para mí es una de las secciones que más cariño le tengo. Bueno, decir que, a ver, desde casa dirán, a mí este señor me suena, además eres profesor, aparte de todo esto, que ya tienes bastante, sí. Profesor de historia, que es igual donde nace también estas ganas de dar publicidad a lo nuestro, y yo creo que eso es también poner en base que lo que hay en las publicaciones en esa revista están contrastadas, argumentadas, contextualizadas, ¿no? Así es, y si no se utilizan comillas, que nos han enseñado también. ¿Por qué? Pues porque evidentemente cuando un testigo te da una opinión,
Tú lo entre comillas. Ya está, lo ha dicho. Yo solo tengo que decir que valoro y me mojo en la editorial. La editorial es mía, con luces, con sombras, con críticas, con alabanzas. Pero el resto es buscar información contrastada, por eso muchos de los artículos que pongo pues va con el artículo periodístico encontrado, con el recorte de prensa, se hace mención, por ejemplo, pues a esa película que utilizó esa escena porque a su vez el director estuvo influenciado por... Me gusta mucho algo como proponer lecturas y que sea la gente la que saque sus propias conclusiones, igual que le digo a mis alumnos. Yo os doy la información, luego lo que es la opinión la debéis de generar vosotros. Y como historiador, pues evidentemente, es de formación profesional, pero la historia es apasionante, las historias de la historia. Para mí, por ejemplo, hablo mucho con muchos compañeros, en especial con alguno, sobre Ciudad Real, y Ciudad Real tiene una historia oficial maravillosa, que está recogida en los libros, pero hay muchas historias del día a día, de nuestro barrio, por ejemplo, en nuestra zona sefardí, de toda la cultura sefardí, que se está haciendo muy bien por parte de amigos, por ejemplo, un gran amigo y gran investigador de esa cultura, Juan Antonio Flores, y cuando hablo con él, bueno, pues nos cuenta, por ejemplo, las brujas de Daimiel, las brujas de Ciudad Real, los procesos inquisitoriales que se llevaron a Toledo. Bueno, pues detrás de esa brujería en muchas ocasiones había toda una reminiscencia histórica de persecución, del hereje, del converso, del que era diferente. En esta sociedad no estamos descubriendo nada, siempre ser diferente por opiniones, por formas, por costumbres, por venganzas. Y yo creo que la historia son todas esas historias. Si nos quedamos solo en la fecha, en el rey determinado, en la época determinada, por supuesto hay que darlo, pero nos estaríamos olvidando de la base de la pirámide social, de esa gente anónima que nunca conoceremos, pero que creo que son también grandes protagonistas, y es un misterio, ¿no? Y desvelarlo, pues bueno, es nuestra labor. Yo creo que desde casa todo el mundo le da ganas de meterse a ver la revista, ponemos el enlace aquí debajo y ya para terminar, Antonio, creo que vas a venir aquí más a menudo, que no tienes que contar muchas cosas. Tienes entre manos un libro, otro libro mejor dicho. Otro libro, y casi diría el libro. El libro. ¿Por qué? Pues porque, vamos a ser sinceros, ya que estamos tú y yo y no nos está viendo no, nadie. Diario de una opción en Hispania pues, tuvo la culpa, entre comillas, la pandemia, ¿no? Yo escribía muchos de estos artículos y reflexiones en un blog, llegó la pandemia, yo no me puedo estar quieto. Se publicó el libro y bueno, pues ha gustado dentro de la lectura que es y que representa. Yo tenía una novela histórica que está en el cajón, no en el sueño de los justos, espero, pero en algún momento quiero que salga. Pero, evidentemente, la ola de realidad daimónica, el daimonismo me empujó, y a raíz del cuarto milenio, de las investigaciones, pues bueno, he acumulado muchísima documentación y muchísimas ganas, y ahora lo que falta es tiempo. Pero espero que este 2025, ojalá, y nos podamos ver aquí y nos vamos a ver hablar seguro de ese libro. La idea está, estoy tecleando. Y lo que es más importante, las ideas y las musas me están visitando. No cuando yo quiero, todo hay que decirlo, bueno, a ver. pero de vez en cuando escucho un ruido y son las ¿Por musas. la noche? Por la noche sobre todo. Claro. Es el único momento. Hay más momentos, ¿no? De hecho, pues mira, mi cuaderno de campo siempre va conmigo. A lo mejor estás tomando algo y ves una situación o te acuerdas de algo, tomas nota. Pero es de noche cuando todo se calma, cuando pues esas tinieblas que a veces son negativas, pues a veces cuando uno supera ese momento de somnolencia y sobre todo de embotamiento, ¿no? Que a veces la noche, pues no me voy a dormir, me quedo 10 minutos más en el ordenador y a veces pues da la madrugada y ahí estamos con ese libro. No podemos desvelar mucho, pero tengo muchísima ilusión por él. Pues Antonio, nos tienes que ir contando, a lo mejor cuando publiques el libro o antes, porque creo que hay que poner a Ciudad Real en el mapa del misterio también y creo que nos puedes ayudar. Pues yo encantado y creo que hacéis una gran labor en vuestro día a día con Ciudad Real, con sus historias que son apasionantes y que detrás de esas historias siempre hay misterios, enigmas y, como nos gusta decir también, cosas inexplicables o inexplicadas. Pues para eso estamos aquí. Nos quedamos así. Bueno, realidad daimónica y ya tenemos dónde acceder y seguro que les va a gustar. Muchas gracias, Antonio. A vosotros siempre. Gracias.